Melissa, muchísimas gracias por esa información. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y 5 médicos peruanos, después de haber sido vacunados, presentaron síntomas del COVID-19. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta para hablar de un tema que nos aqueja aquí en nuestro país. Pero antes de esto, doctor, primero muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, ¿cuál es su criterio y qué nos podría decir con respecto a esto? Ok, perfecto. El presentar síntomas o inclusive dar positivos para la enfermedad después de colocada la vacuna, aunque estemos en periodo ya donde supuestamente hacemos anticuerpos, es posible. Acuérdense que ninguna vacuna nos protege al 100% de sufrir la enfermedad. Lo que nos está diciendo la vacuna es que nos protege al 100% de mortalidad, pero no de tener la enfermedad. Entonces probablemente va a haber un porcentaje, dependiendo de la vacuna que se administre, la de Pfizer Biotech, protege un 94% de posibilidades de tener la enfermedad, pero hay un 6% que puede desarrollar la enfermedad, pero que no da síntomas severos o no da la severidad grande que amerite estar en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, con ventilación mecánica, etc. Entonces, a pesar de estar vacunados, sí pueden desarrollar síntomas y sí pueden desarrollar la enfermedad. Otra cosa que tenemos que tener claro es el momento máximo de inicio de la cobertura de la vacuna. ¿Cuándo es? Ok, la vacuna, los anticuerpos empiezan de manera importante a la 4ª semana después de la primera dosis, o sea, una semana después de la segunda dosis es cuando ya podemos decir que tenemos defensas para la enfermedad. Así que en el lapso de tiempo entre la primera dosis y la semana posterior a la segunda dosis, yo puedo desarrollar un COVID perfectamente porque la vacuna no me está protegiendo. De hecho, la primera dosis se supone que a la segunda semana de puesta, más o menos, dependiendo igual de la vacuna que utilicemos, hablemos de Pfizer Biotech, debe dar alrededor de un 80% de posibilidad de protección contra la enfermedad. Ok, doctor, para que nos quede claro y no haya duda alguna, en la casa de ninguno de nuestros amigos, ¿verdad? Es decir, nos ponemos la vacuna, estamos vacunados con nuestras 2 dosis, en este caso aquí en Costa Rica, y nos podemos contagiar de COVID, nos podemos contagiar todos. Lo cierto es que el impacto al contagiarnos, el impacto de la enfermedad, se reduciría, sería menor. ¿Es así, doctor? Sí, se disminuye la severidad, pero también se disminuye el contagio. O sea, al final de cuentas, cuando tenemos un gran número de vacunados, que todavía no hemos llegado, que por ejemplo hay estudios en Israel donde la población sí está vacunada en un porcentaje mucho más alto que nosotros, la posibilidad de contagio ha disminuido de manera importante y las curvas han logrado bajar. Pero sí se puede desarrollar la enfermedad. Es raro, pero sí se puede hacer. Como decimos, una vez puestas las 2 dosis de vacuna, nos debería proteger alrededor de un 94-95% de la enfermedad, pero sí se puede desarrollar. O sea, seguir cuidándonos, ¿verdad? Y con todas las medidas del caso. Bien, doctor, vamos a nuestro panorama nacional. Antitos de entrar a la semana mayor, los casos tuvieron un incremento, ¿verdad? Un pico ahí de incremento, pero bueno, todo estaba bajo control. Lo cierto es que queremos saber cuál sería el panorama ya para hoy, lunes 5 de abril, después de la Semana Santa. Okay. En este momento pues no podemos hablar de que hay un aumento de casos por Semana Santa. Como todos bien sabemos, normalmente el inicio de síntomas después de un contagio se da entre 5 a 7 días y puede tardar hasta 2 semanas. Entonces, lo que tenemos hoy de respuesta es lo que pasó hace más o menos 10 o 12 días. Así que no podemos decir que si hoy tenemos más casos fue por los desarreglos de Semana Santa. Estos los vamos a ir viendo probablemente en una semana, semana y media, a ver qué pasó efectivamente en Semana Santa, si nos cuidamos como debimos habernos cuidado o no nos cuidamos. Pero sí hubo un descenso, digamos que en las primeras semana probablemente de marzo, segunda semana de marzo empezaron a bajar un poco los casos, lo cual dio un respiro a los servicios de salud y nuevamente volvieron a ir subiendo como sucede. Básicamente, y en Costa Rica yo creo que no podemos hablar de ola 1, ola 2, ola 3, ola 4 como están hablando ahora en Europa, porque al final de cuentas, desde que empezamos el ascenso alrededor de octubre probablemente del año pasado, nos hemos mantenido en una meseta con algunas pequeñas variaciones, pero realmente hemos tenido un comportamiento básicamente lineal. Entonces no hemos tenido, aparte del pico, digamos, inicial de esa subida inicial, después nos hemos mantenido como en una meseta con algunas ondulaciones.
Y doctor, esa estabilización o digamos, ¿verdad? Esa línea pareja por mucho rato, ¿a qué a qué se debe? Probablemente tenemos, uno, a las medidas, el utilizar, de hecho fue importantísimo la definición de utilizar mascarilla siempre en las personas, que al principio estaba la duda si funcionaba o no funcionaba, los protocolos de distanciamiento social, los protocolos de algunas cosas que estuvieron cerradas lograron disminuir el impacto inicial, entonces ya ahora vemos como una estabilización de esos contagios que pues van a suceder obviamente en un porcentaje de la población. Ahora, doctor, usted lo dice claramente, ¿verdad? En 12 días aproximadamente estaríamos viendo el resultado de lo que pudiera ser después de toda la gente que salió, los lugares donde hubo aglomeración, playas, etcétera, de lo que pasó en Semana Santa. ¿Sería referencia total a ese comportamiento? Porque también hay gente hablando de un inesperado cambio o mutación del virus. ¿De eso qué podemos decir? Ok, el virus cambia, todos los virus cambian, de hecho por eso año a año nos tenemos que vacunar contra influenza, porque hay cepas diferentes, entonces cambian. Lo que tenemos claro es que algunos de los cambios de los virus ha hecho que se infecte un poquito más la gente, pero todavía no se ha decidido realmente que aumente la mortalidad o que aumente la severidad. Entonces, podría ser, ya están circulando y yo creo que eso es de circulación mundial, ya no podemos decir que X o Y país pues tiene una alta prevalencia, pero definitivamente tenemos circulación mundial, probablemente tenemos variables de Brasil, de Sudáfrica, la Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver es también una estabilización probablemente de esos números a lo largo de los días porque son, digamos, las mutaciones que están circulando en este momento. Ahora bien, por eso es importante seguir con los esquemas de vacunación, porque casi todas las vacunas han empezado a hacer subestudios dentro de sus pacientes vacunados para ver si protegen contra estas variables. Y, por ejemplo, Pfizer hizo estudios en Israel, precisamente, donde demostró que sí protegía contra la variable, por ejemplo, inglesa. Los de Sinovac en Sudamérica, que su problema más grande probablemente es la variable de Brasil, de Manaus, también demostraron que servía para esa variable. Entonces, ha habido obviamente subestudios para la protección de esas cepas. No podemos decir en este momento que es exactamente igual a la inicial, pero por lo menos lo que han ido definiendo todas las casas que producen vacunas es que efectivamente protegen también contra la enfermedad severa, que es realmente lo que más nos importa. O sea, si nos da una gripe, probablemente tenemos gripe todos nosotros 2 o 3 veces al año sin ningún problema y no pasará nada. Lo que tenemos que definitivamente prevenir es que progrese a una enfermedad severa, que ocupe camas de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, digamos, en el caso de todas las personas que salieron, ¿verdad? Y que regresaron de lugares muy concurridos, digamos, a la luz de nuestros hogares, de nuestro núcleo, deberíamos de tener un cuidado especial, digamos, esperando a ver si, pues, no sé, se contagiaron o qué sé yo. El cuidado lo hubiera dicho yo que lo debimos haber tenido en el lugar cuando lo hicimos, porque uno sí veía mucha gente sin mascarilla. Desprotegida, exacto. Sitios aglomerados, entonces pues ese era el momento. Ahora, ante cualquier síntoma de estas personas que empiecen con cualquier síntoma de gripe, lo ideal sería por lo menos aislarse unos días hasta estar seguros de que no tienen la enfermedad para evitar, pero si ya estuvieron en contacto y desarrollaron la enfermedad, pues en este momento aislarse de su familia, pues podría no ser lo más importante, pero sí, si usted no ha tenido síntomas y mañana, pasado mañana, después de haber estado en estas vacaciones, empieza a desarrollar síntomas, por favor, aíslese lo más posible, no vaya al sitio de trabajo, si tiene que hacerlo, pues utilizar las medidas que ya todos sabemos, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento, no retirarse la mascarilla excepto para ingerir alimentos, y si va a ingerir alimentos, si tiene la más mínima sospecha, por favor ingiéralo solo, en un sitio solo donde no esté en contacto en el momento que todos nos quitamos la mascarilla para ingerir los alimentos. Ahora, en nuestro país tenemos ciertas regiones, doctor, que siguen dando indicadores más altos que el resto, digamos, en cuanto a contagios. Sí, pero obviamente eso también depende por densidad habitacional, o sea, no podemos decir que un sitio con 100.000 habitantes versus un sitio con 1 millón de habitantes. Sí, que se pueda, pues, exacto, entonces, comparar en casos, obviamente, ¿no?
mezcla de personas que suceden en ese sitio con 1 millón de habitantes va a ser mucho más frecuente. La posibilidad de tener contacto con alguna persona que esté asintomática es más alta, y por eso es que insistimos en que hay que tener las medidas de protección. Doctor, hablábamos de la gente que regresaba de las playas, pero ¿qué pasa con la gente que salió del país? Si bien es cierto, para montarse en un avión tendrían que haberse hecho una prueba de, bueno, no sé si para Costa Rica habría que hacerse. Costa Rica no está pidiendo para ingresar. Entonces, vienen sin prueba del COVID. Esas personas, digamos, ¿qué cuidado deberían de tener? ¿Deberían de hacerse una prueba? ¿Deberían de esperar cuántos días aislados? ¿Qué sería lo recomendable? Okay, lo recomendable, si se pudiera, es que estas personas deberían estar por lo menos 5 días aislados antes de reingresar a su trabajo o hacer sus cosas. Es complejo, como les digo, a veces una prueba negativa no garantiza, porque acuérdense que igual las pruebas positivas se empiezan a dar después del 5.º día de contagio. Entonces, si usted estuvo en contacto ayer y se hace una prueba hoy, lo más probable es que salga negativa, y eso podría dar una falsa sensación de tranquilidad. Entonces lo ideal es que estas personas que salieron del país, que estuvieron en aeropuertos, que estuvieron aglomerados, entonces estuvieran por lo menos 5 días aislados de ser posible. Bien, bueno, entonces hay que realmente tomar los cuidados del caso, los que además estamos cerca a personas que vienen de afuera también, ¿verdad? Ahora, doctor, usted claramente decía ahora con respecto a que no se puede determinar olas en nuestro país, ¿verdad? Pero hay alguna, porque hablan claramente de las olas en Europa y en otros países del mundo. ¿Cómo manifestamos, digamos, el cuadro de Costa Rica? Sí, es un nivel estable. Yo creo que hemos tenido algunas bajas, pero no ha habido picos importantes, que es lo que satura los servicios de emergencias, y tal vez la contención que se ha logrado es lo que hace posible que tengamos atención para todos los enfermos. Entonces no podemos hablar de olas realmente. Tal vez uno, si lo ve retrospectivamente, intenta hacer gráficos, diría que hubo una pequeña primera ola, y tal vez ya esta segunda fue la que se mantuvo, octubre, noviembre, y nos ha mantenido en la cresta de la ola, por llamarlo de alguna manera, durante todos estos meses. Esperamos que siga descendiendo y que no tengamos un rebrote. ¿Esto de qué va a depender? Obviamente de varias cosas. Uno, pues hoy el programa de vacunación. Dos, el seguir cuidándonos, depende de nosotros. Inclusive ayer en Estados Unidos se aprobaron pruebas rápidas en saliva para venderlas sin indicación médica inclusive. O sea, uno puede ir a comprarlo a un supermercado y hacerlo. Y estas pruebas rápidas han determinado algo importante, parece ser, para los ambientes laborales donde existe mucha gente: disminuir la tasa de contagios, porque si usted tiene la posibilidad de hacerle 2 o 3 pruebas a una persona por semana, claro, que es en saliva, que claro, no es el hisopado, entonces si alguien está positivo, lo puede aislar rápidamente y tempranamente y evitar que esta persona contagie más. Entonces, yo creo que esa es otra de las medidas probablemente que a futuro van a disminuir la incidencia. Entonces, obviamente vacunación es lo más importante, y tenemos que llegar a un número mucho más alto de vacunados, seguir cuidándonos, y esto yo creo que los vacunados y los no vacunados tienen que seguirse cuidando exactamente igual por ahora hasta llegar a un número adecuado de vacunados. Entonces seguir utilizando mascarillas, lavado de manos, alcohol en gel, distanciamiento social, y por último, pues tal vez en algún momento algunas de estas pruebas que permitan hacer screening de manera mucho más rápida, y yo poder apartar de la posibilidad de que estas personas que pueden estar completamente asintomáticos contagien a otras personas. Claro. Ahora, doctor, usted hablaba de las variantes, ¿verdad?, de las nuevas cepas en Europa, habló de la de Sudamérica, específicamente de la de Brasil. En nuestro país, digamos, ¿ya hay alguna referencia de alguna variante de nuestro virus, de alguna existencia de la mutación? Sí, hace un par de semanas ya se demostraron que lograron hacer la secuencia de algunas de estas variables, y como les digo, pues no es necesario hacer identificación, porque esto probablemente, así como ocurrió el virus, que antes lo veíamos, primero empezó en China y decíamos, no nos va a llegar, después fue Europa y decíamos, no nos va a llegar, y nos llegó. Efectivamente, esto es circulación mundial, y aunque los países han intentado limitar esto, y entonces limitan viajeros de Brasil o de Inglaterra o de algún sitio, realmente es poco probable que estas medidas eviten la diseminación de esto. Entonces no nos tenemos que preocupar por las variables. Las vacunas parecen ser efectivas contra estas variables. Todavía no se ha demostrado que tengan mayor mortalidad estas variables, y esto también es importante decirlo. Seguimos teniendo una mortalidad más o menos similar desde el inicio. Entonces lo que tenemos que evitar obviamente es el contagio,
en personas que eso sí ha cambiado un poco susceptibles. Y esa susceptibilidad probablemente ha cambiado porque tenemos vacunados de mayor edad, entonces ahora el grupo de riesgo lo vamos bajando. Entonces hemos tenido personas probablemente un poco más jóvenes con enfermedades más severas. Ahora, doctor, usted lo decía claramente, a mayor vacunación, ¿verdad? Ojalá que la vacunación corra lo más rápido que se pueda. Esto tendría, digamos, mayor contención con respecto al virus. Por supuesto, o sea, yo le pido encarecidamente a la población, doctor, que sí, si los llaman para vacunarse asistan, es una vacuna segura, como todas las vacunas, pues podría tener efectos secundarios en su generalidad mínimos, muy bajos, comparados inclusive con otras vacunas que nos ponemos de manera rutinaria. Entonces es un llamado a la comunidad de que por favor asistan a la vacunación, completen el esquema de vacunación para estar todos mejor. Ahora, doctor, hay personas que definitivamente decidieron que no se van a vacunar, ¿verdad? Incluso les han llamado para vacunarse y no se han presentado. Estas personas, si tomaran la decisión de vacunarse después, ¿se les pondría la vacuna? Sí, claro, yo creo que la vacuna no se le puede negar a nadie, o sea, yo creo que todos tenemos en mente y probablemente después de que la literatura cada vez va apoyando y puedan tener mayor información científica, definir, no, mira, sí cometí un error, no me vacuné ahora, pero sí, ya estoy convencido de que la vacunación es importante y buena y se debería hacer y ojalá todos los que en algún momento dijeron que no se vacunaran, lo hicieran en este momento. O sea, la historia ha demostrado que la única manera de quitar enfermedades realmente infecciosas en el mundo ha sido la vacunación y por eso ahora no tenemos tanto sarampión como antes, por eso no tenemos tantas enfermedades e inclusive enfermedades que desaparecieron y que no tenemos en el mundo. Ahora, doctor, hablamos de esto hace mucho cuando empezaron a vacunar, pero ¿qué pasa ya con todo el expertise, digamos, de este tiempo con respecto a la reacción de la vacuna? ¿Se han presentado casos severos, digamos, de reacciones? Sí ha habido casos severos, pero como les digo, el número es mucho menor que inclusive con otras vacunas. Entonces, realmente tienen que estar tranquilos y seguros y por eso hay tiempos de observación y tiempos donde usted puede llamar y decir, me siento mal por esto y serán atendidos, pero realmente los casos en el mundo, no solo en Costa Rica, son muy pocos, inclusive lo que se habló en marzo al principio de la Unión Europea con las vacunas de la otra casa, de Astra, que había tenido un problema, que otra vez dijeron, no tiene ningún riesgo, vuelvan a empezar a vacunar y más bien lo que se creó fue un retraso de una semana en la vacunación, así que realmente más bien tenemos buenas noticias, porque se acuerda que habíamos dicho que lo que decía Pfizer era que garantizaba 3 meses. La semana pasada, como ya los estudios van avanzando cada mes, dicen que por lo menos la inmunidad va a 6 meses. Y yo creo que va a ir avanzando conforme vaya pasando el tiempo de los vacunados. O sea, no les pueden decir hoy que hay una inmunidad de 1 año porque no hay ninguna persona en el mundo que haya cumplido el año. Entonces, la semana pasada ya se publicó efectivamente que por lo menos la inmunidad de la vacuna de Pfizer-BioNTech va hasta los 6 meses. Quizá, doctor, le agradecería que nos vuelva a repetir las condiciones que debiéramos nosotros informar cuando nos llamen a vacunar, si hay condiciones especiales para toda la gente que esté esperando ya la llamada, ¿verdad? ¿En qué casos debo informar previo de algún padecimiento? No sé. Básicamente reacciones alérgicas, tengan en cuenta que es la contraindicación más importante. Entonces, si uno ha tenido reacciones alérgicas severas, debe informarlo, lo que no implica una contraindicación. Acuérdense que no estamos inyectando virus vivos, dormidos o atenuados como en otras vacunas, entonces las inmunodeficiencias no son una contraindicación, más bien es una indicación. Las pacientes con cáncer no tienen ninguna. Entonces, lo único que tienen que informar, por favor, es pacientes que hayan tenido unas reacciones alérgicas y reacciones alérgicas severos, sobre todo a medicamentos de uso parenteral, o sea, medicamentos que hayan sido inyectados, bien sea intravenosos, intramusculares o subcutáneos, es lo que debemos informar cuando nos llamen para vacunar. Doctor, quizá que nos aclare qué es una reacción alérgica severa para tenerlo claro. Ok, la reacción alérgica severa, que es el temor con esta vacuna específicamente, es que el paciente hace una dificultad para respirar, hay un cierre de los conductos que llevan aire a los pulmones y la persona no puede respirar y tiene tratamiento, o sea, no es que la persona que hace esa reacción alérgica definitivamente va a fallecer por esa reacción alérgica. El tener ese tipo de reacciones alérgicas tiene tratamiento, casi todas las personas que lo han presentado les ha dado tratamiento y han respondido adecuadamente al tratamiento. Entonces esa es la reacción, digamos,
más peligrosa que pudiera tener la vacuna. Perfecto. Doctor Jorge Espitaleta, como siempre, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros esta mañana y bueno, con un panorama positivo, afortunadamente en nuestro país. Muchísimas gracias. Con gusto, esperemos que sigamos así. Así es. Ítalo.